Vamos el día de hoy a continuar con nuestros temas que hemos llevado a cabo durante ya algunas semanas acerca del plan de Dios para nuestra familia. El día de hoy hablaremos acerca de los padres y estaremos concluyendo el día de hoy acerca de lo que es el plan de Dios para la familia. Le aprovecho y le anuncio, si Dios nos permite y nos da vida, el próximo domingo, creo ya es 4 de enero, vamos a empezar a estudiar la Biblia versículo por versículo a partir del libro de Mateo. Vamos a empezar con el libro de Mateo y vamos a adentrarnos a esta gran aventura que es el estudio de la Biblia versículo por versículo. Una riqueza impresionante acerca de lo que Dios tiene para nuestra vida, y le animamos para que no se pierda este nuevo ciclo de enseñanzas a partir del próximo domingo con el libro de Mateo. Hoy terminamos el plan de Dios para la familia. Hablaremos acerca de los padres y partiremos de lo que es Efesios 6:4. Lo vimos, si no mal recuerdo, un poco la semana pasada. Y Efesios 6:4 lee lo siguiente. Dice: Padres, no hagan enojar a sus hijos, sino edúquenlos con la disciplina y la enseñanza del Señor. Se podría pensar que a lo mejor la Biblia tuviera un libro completo o por lo menos un capítulo completo acerca de cómo educar o de cómo enseñarle a nuestros hijos, pero la verdad es que no lo hay. Solo existe este versículo porque la tarea de educar a nuestros hijos y de enseñarles a vivir una vida recta delante del Señor está altamente definida, es decir, está muy marcada lo que tenemos y lo que no tenemos que hacer. La paternidad se podría resumir entonces en estas dos porciones que acabamos de leer. Amar a nuestros hijos para que no se enojen con nosotros, y a veces eso es difícil de pensar y decir, bueno, ¿cómo le hago para que no se enojen? ¿Le cumplo todos sus caprichos? ¿Le doy todo lo que me pide? ¿Hago todos sus berrinches, se los concedo? No, es exactamente todo lo contrario, porque lo veremos en un momento. Y la otra parte de lo que sería la paternidad resumida es enseñarles a conocer el Señor, a que se conduzcan de acuerdo a lo que la Biblia dice. El grave problema es que básicamente todos los seres humanos, batallamos y tenemos un gran problema con dos cosas esenciales con las que todos los días nos encontramos batallando. Son dos cosas que nos tienen todos los días batallando. La primera de ellas es la presión externa, es decir, la sociedad, la filosofía, las formas, lo que dice la gente, lo externo, lo que la gente opina y piensa y cómo se nos ha educado y lo que se nos ha dicho y lo que hemos leído y lo que creemos. Es que yo creo, yo pienso. Y la otra es la presión interna, la naturaleza caída, el problema del pecado en el hombre. Y vimos un poquito las semanas anteriores acerca de lo que nuestros hijos sufren y lo que nuestros hijos batallan. Nuestros hijos batallan precisamente con estas dos cosas también: lo que el mundo les enseña y su forma de ser, lo que ellos ya traen de por sí, por naturaleza. Porque hemos aprendido que nadie le enseña a un niño a ser desobediente. Los niños son desobedientes de por sí, ya lo traen. Usted, cuando era pequeño y hermoso, era también desobediente. Cada uno de nosotros, cuando nacimos y llegamos a nuestras familias, nadie nos dio cursos de desobediencia para que veas cómo no se debe actuar. No fue así, ya lo traemos. Usted puede ir al salón de los niños y darse cuenta cómo los niños se pelean de por sí por los juguetes, porque son niños, así es. Y bueno, hemos hablado un poco acerca de esto. Y para poder ahondar un poco más en lo que es la paternidad, creo que el día de hoy vamos a hablar primeramente de lo externo. La semana pasada dijimos que realmente nosotros debemos tomar la decisión ante el compromiso de educar a nuestros hijos en nuestra firme convicción de que la palabra de Dios es lo que nosotros debemos enseñarle a nuestros hijos en este mundo que no busca a Dios, que no toma en cuenta su palabra. Nosotros los padres debemos contrarrestar
lo que el mundo le quiere enseñar a nuestros hijos y debemos hacer que ellos crezcan en un temor hacia Dios y que aprendan a llevar una vida piadosa, de honrar, de obedecer y de vivir las promesas de Dios para sus vidas. Ahora, la verdad es que la vida ya no está centrada en la familia. La vida ahora gira alrededor de muchas otras cosas, el trabajo y lo que quieres alcanzar y los estudios y desarrollarte y todo, pero ya nadie está pensando en la familia. Ya todo el mundo está pensando como individuos, ya nadie se sienta a la mesa a desayunar, a comer juntos. Difícilmente ves una familia unida, cenando juntos, platicando a la hora de la sobremesa. Es difícil. Uno entra y el otro sale y llegan y se van y no tengo tiempo y al rato me dices y nos vemos al rato, mándame un texto, escríbeme un correo. Difícilmente. Ahora es que la vida se lleva como debería haber sido o como debió haber sido desde un principio. Creo que poco a poco se ha ido perdiendo. Un escritor de la Universidad de Nueva York, un profesor y escritor, escribió un libro que se llama La desaparición de la niñez, y escribe que la niñez como tú y yo la conocimos, como usted y yo la conocimos, actualmente ya no es. De hecho, estaba yo leyendo un poquito acerca de esta opinión, y dice que, por ponerles un ejemplo, la ropa en los niños ahora, actualmente, la tendencia de la forma de vestir de los niños ahora es muy diferente. De hecho, está desapareciendo el mercado en niveles, en otros lugares del mundo, y pronto lo veremos en México, porque copiamos todo en México. En otros lugares del mundo, la tendencia de la forma de vestir de los niños es ahora vestirse como adultos. Ya no les gustan a los niños vestirse con el típico chorcito como nos vestían a nosotros. ¿Se acuerdan que nos vestían? Algunos de ustedes los vestían con holanes aquí y todo hace algunos años atrás. Mi mamá me ponía short con botas, hágame usted el favor. Botas vaqueras con short, hágame usted el favor. ¿Cómo es eso? Y dice ese hombre en su libro que las tendencias están desapareciendo. La niñez, escribe él, como la conocemos, está desapareciendo. Y cita algo que es muy cierto. ¿Usted se acuerda de los juegos infantiles que jugaba? Él escribe y dice, los juegos infantiles actualmente ya no existen como tales. ¿Usted se acuerda que jugaba a las matatenas, a los encantados, a las escondidas? ¿Se acuerda de esos juegos? ¿Cómo se llama? Los quemados. ¿Se acuerda? Había uno que hacías unos hoyitos y aventabas la pelotita y si caían y córrele y que te agarraban la pelota y te perseguían y podías jugar horas y horas y horas y no había ningún problema. ¿Se acuerdan de eso? Bueno, eso ya no existe actualmente. Ahora los juegos infantiles son electrónicos. Ahora nuestros hijos quieren aparatos electrónicos para poder estar felices. Ahora los niños juegan videojuegos. A partir de la era donde entraron los electrónicos a la vida de las familias, los niños empezaron a cambiar, los niños empezaron a ver las cosas de diferente forma. Y ahora ya no existe tal cosa. Y dice este hombre, este profesor, que la forma de vestir está desapareciendo, los niños se quieren vestir como adultos y los juegos son diferentes y en un sentido nuestros hijos están expuestos a estas cosas y están expuestos a cosas que cuando nosotros éramos niños nosotros ni nos imaginábamos que existían. Y la presión externa está en todo y está acabando con la infancia. ¿Alguna vez le has dicho a alguien o has escuchado cuando alguien se refiere a alguna persona y dice, es que ese no tuvo infancia? Bueno, pronto va a haber gente que no ha tenido la infancia. Nuestros hijos no tuvieron infancia como tú y yo tuvimos infancia. Ahora no puedes dejar a los niños jugar a las escondidas ellos solos. Usted sabe a lo que me refiero. Ahora no es están jugando. No. Ahora las cosas, los tiempos son diferentes. Ahora no puedes dejarlos sin supervisión. Antes podías, dice mi hermana, que cuando yo era pequeño y era la hora de la comida, me salía a buscar y era un show encontrarme, porque dice, ¿quién sabe dónde te metías? Y andábamos en casas y subíamos y bajábamos. Ahora
Ahora, no puedes dejar a tus hijos así, sí, vete al rato, sí, ahora le puedes ver. No, ahora hay que ponerles un chip porque ya no sabes dónde están. Y en medio de toda esta situación que vivimos, de toda esta presión externa, es que nosotros, los padres, tenemos que enfrentar y contrarrestar todo esto que están viviendo nuestros hijos. Nuestro trabajo consiste en enseñar a nuestros pequeños la ley de Dios y llevarlos al conocimiento de Cristo. La Biblia dice, y es de poner atención, lo que dice 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 1. 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 1 en adelante, dice: recuerden que en los últimos días llegarán tiempos difíciles. La gente se volverá egoísta, amante del dinero, fanfarrona y orgullosa. Se insultarán unos a otros, y subrayo, no obedecerán a sus padres. No darán ni las gracias y serán mundanos. Y podría detenerme aquí y predicarles 1 hora acerca de esto, porque eso es la verdad y es lo que vivimos actualmente. Muchos de nuestros hijos, mucha gente que conocemos está pasando precisamente por esta situación. Sus hijos no los obedecen, sus hijos son malagradecidos y sus hijos son mundanos. ¿Eso qué quiere decir? Que no temen lo que dice la palabra de Dios en los últimos días. Y la verdad es que creo firmemente que estamos viviendo parte de los últimos días. Versículo 3 dice: no sentirán afecto por los demás ni estarán dispuestos a perdonarlos. Lo vimos hace unas semanas atrás, donde decíamos que esta parte de la Biblia habla de no tener un afecto, de no tener un afecto hacia la familia. No hay cariño, no hay amor fraternal. Es tu hermano, pero no te importa que sea tu hermano, lo tratas como si fuera un desconocido. No hay ese cariño, ese respeto, ese amor. Apenas hablaba yo con mi yerno y me decía: yo quiero lograr que mis hijos cuando crezcan se amen entre ellos de tal forma que se ayuden toda su vida. Y dije: así debe ser. Pero actualmente vemos hermanos contra hermanos, siempre ha sido así, pero actualmente es cada vez más enfatizado el problema. Entre hermanos hay un odio terrible, no hay perdón, no hay un amor fraternal, no hay un deseo de perdonarse. Hablarán con maldad, estarán fuera de control, serán crueles y odiarán el bien. En esos mismos días, dice, la gente traicionará a sus amigos, actuará sin pensar, se enorgullecerá de lo que sabe y en vez de amar a Dios, dice, amará los placeres. Uno de los puntos importantes que aprenderemos hoy es que nosotros debemos enseñarle a nuestros hijos. Escuche, padres, y a lo mejor tú podrás decir: a mí no me lo enseñaron. A lo mejor tú podrás decir: a mí mis padres no me inculcaron eso. Pero eso no te excusa a ti de no hacerlo con tus hijos. He hablado con mucha gente que me ha dicho: es que tú no sabes a mis papás, tú no conoces cómo eran mis papás, tú no sabes cómo me trataron a mí me hicieron esto y esto y esto. Y llegan a los pies de Cristo y se siguen lamentando lo que les ha pasado en el pasado, lo que les ha sucedido tiempo atrás. Yo te voy a decir una cosa: si tú realmente eres cristiano, tú debes entender una cosa: cuando tú llegas a los pies de Cristo y doblas tu voluntad a Él, Él hace una obra en ti, una redención que te cambia. Y a partir de ese momento debes vivir en una justificación y caminar en una santidad. ¿Qué significa esto? Que debes ser una persona diferente, nueva, distinta. No debes pasarte el resto de tus días, de tu existencia, lamentándote por lo que sí tuviste o no tuviste. Eso quiere decir que no puedes culpar a nadie de lo que has vivido. Lo que tú pasaste debe servirte para acercarte al Señor y ser diferente, no para aplicarlo con tus hijos o para no aplicarlo con tus hijos. Recuerda que no es lo que usted hace con sus hijos que los conduce por el mal camino. Es lo que no hace en gran medida. Se lo voy a volver a repetir.
Recuerde que no es lo que usted hace con sus hijos que los conduce por el mal camino, es lo que no hace lo que los conduce por el gran camino, por el mal camino en gran medida. Así que entonces, ¿qué vamos a hacer? Regresando a Efesios 6:4, leemos donde dice: padres, no hagan enojar a sus hijos, sino edúquenlos con la disciplina. Y ese es el modelo de Dios para la crianza de los hijos. Y al comenzar, quiero recordarles algo que es muy importante desde este momento. Como pueblo redimido de Dios, como hijos de Dios, estamos llamados a ser diferentes. Estamos llamados a ser distintos, únicos, a vivir en medio de este mundo de forma distinta, a vivir separados de lo que el resto del mundo hace. Porque si usted cree, usted pretende vivir como vive la gente de allá afuera y vivir como dice la Biblia, no va a poder. En otras palabras, usted abraza la verdad y vive de acuerdo a la verdad o vive de acuerdo al mundo. Y para empezar, debo decirle que de hecho la epístola a los Efesios apunta a que nosotros debemos vivir diferente a como vive el resto del mundo. ¿Se acuerdan cuando empezamos el estudio que dice: no os embriaguéis con vino, sino antes sed llenos del Espíritu Santo? ¿Se acuerdan que aquellos que empezaron el estudio cuando allá en Efesios empezamos a hablar acerca de la esposa? ¿Se acuerdan que Pablo se levanta en medio de una cultura en ese momento y les dice: no actúen como los demás se emborrachan y buscan en eso complacerse y llenarse, ustedes no sean así? Bueno, otra vez se lo reitero, si usted quiere educar a sus hijos en un temor de Dios, usted debe ir a la Biblia y hacer lo que dice la Biblia. Con todo respeto, nuestros padres nos enseñaron muchas cosas buenas, sí, pero también muchas cosas malas. Por ignorancia, tal vez. Por desidia, tal vez. Pero no se trata ni de lo que usted piense, ni de lo que yo diga. Con todo respeto y cariño se lo digo. Se trata de lo que dice Dios. ¿Qué dice Dios? ¿Qué es lo que quiere Dios? ¿Qué pretende Dios acerca de mí, de mi familia, de mi esposa? Yo como esposo, como padre. ¿Qué es el rol que tengo que desempeñar? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer con mis hijos? Debemos vivir en la luz y no en la oscuridad, en sabiduría y no en necedad, andar en el Espíritu y no en la carne. Y sí, somos únicos, diferentes, distintos, porque tenemos el conocimiento de la palabra. Tenemos la palabra de Dios, tenemos el Espíritu de Dios, y Dios nos ha llamado a vivir una vida diferente, única y distinta. Desde el tiempo del comienzo, desde el inicio, Levítico. Allá en el libro de Levítico 18, versículo 1, dice así: el Señor le dijo a Moisés: diles a los israelitas que yo soy el Señor su Dios. No sigan ustedes las costumbres de Egipto, el país donde vivían antes, ni las costumbres de la gente de Canaán, la tierra a donde los llevo, ni tampoco vivan conforme a las leyes de ellos. Dios ha sacado al pueblo de Egipto y lo está llevando a una tierra diferente, nueva, y les está diciendo desde este momento: no vivan como vivían en Egipto, y tampoco vivan como van a ver que viven los hombres, las personas a donde ustedes van. Sean diferentes. ¿Qué está diciendo Dios en esta mañana en nuestra vida? Que dejemos las cosas que hemos aprendido que estaban mal, que no nos contaminemos con las cosas que hacen otras personas, que vivamos de acuerdo a lo que Él dice en su palabra. Eso es lo que dice Dios. Es un llamado a ser diferente, un llamado a tener un carácter distinto. No debemos sucumbir a la presión del mundo, porque el mundo te va a decir muchas cosas. El mundo tiene sus opiniones, el mundo tiene sus formas, el mundo tiene sus filosofías y tiene su forma de pensar. Y ¿por qué no le haces así? ¿Por qué no le haces así? No se trata de lo que diga el mundo. ¿Sabías que en la cultura judía los judíos tienen una forma de comer especial? Ellos comen de tal forma que no se contaminan con otras personas. La forma de cocinar de los judíos, el kosher, es un distintivo de ellos.
Usan un cuchillo para cada cosa, ciertos utensilios para otras, matan al animal que se van a comer de cierta forma para que no sufra. Hay todo un ritual para hacerlo. ¿Sabes por qué? Porque Dios estableció en sus vidas, en su cultura, que ellos no se contaminaran con otras personas. Porque cuando tú te sientas a comer con alguien, tú abres tu corazón, tú convives con esa persona, tú te abres a esa persona y compartes de tu vida con esa persona. Y Dios lo que estaba buscando era que el pueblo no se contaminara con otros. Y de alguna forma la dieta que estableció para ellos fue: no convivas con otras personas. ¿Para qué? Para que no te contaminen. Es impresionante ver cómo cada vez hay más y más cristianos que van al psicólogo porque no saben cómo controlar a sus hijos. Es impresionante ver cómo cada vez más y más padres de familia no saben qué hacer con sus hijos y los mandan y les dan, lo vimos la semana pasada si no mal recuerdo, buscan medicinas alternas para que los calmen porque no saben qué hacer con ellos. No debemos escuchar los diagnósticos del mundo. Y con todo respeto, lo que la gente diga, sino lo que dice la palabra de Dios. Hemos de recurrir a su palabra para vivir de manera distinta. Y Dios lo que está diciendo el día de hoy a nuestras vidas es: hazlo a mi manera, lo que dice la Biblia. Porque uno de los roles más importantes en la vida que tenemos es: si somos padres, tendremos que dar cuentas de nuestros hijos. Y a lo mejor tú dices: yo no soy papá, algún día lo serás. Y qué mejor que aprendas desde ahorita. A lo mejor tú piensas y digas: no, pues mis hijos ya están grandes, ya crecieron, ya soy abuelo. Qué bueno que aprendas para que les enseñes más. Qué importante es el rol del padre, de los padres. Entender el modelo de Dios. Este modelo de Dios no suena como la psicología moderna. No suena igual a las cosas que se nos han dicho de cómo debemos educar a nuestros hijos, de cómo debemos criar a nuestros hijos. No suena nada parecido a lo que el mundo está diciendo. Y ¿sabes qué? No debería, porque es divino. Ahora recuerda que Pablo le está escribiendo a una sociedad que ve la paternidad, que la comprende de manera diferente. Un orador romano llamado Séneca escribió lo siguiente: nosotros matamos a un buey feroz, estrangulamos a un perro rabioso, le enterramos un cuchillo a un ganado enfermo. Los niños débiles, que nacen débiles y deformes, se ahogan. La cultura romana tenía la creencia, la cultura griega y la cultura romana a la que Pablo les está escribiendo, porque si usted recuerda, Éfeso es un lugar a donde está allá en Asia Menor, a donde está la cultura grecorromana, y les escribe a ellos y les dice: debes amar a tus hijos y enseñarles el camino de Dios. Pero esta gente, lo que tiene metida, clavada en su mente y en su corazón, es que los padres de familia veían diferente la paternidad. Dicen los historiadores que los romanos, la famosa paternidad, la veían de esta forma: si tu hijo nacía deforme, lo ahogabas. Si nacía niña, tú decidías, podías decir: no la quiero, tírenla a la basura o llévenla a la calle. Dice la historia que los prostíbulos de Roma eran llenados por niñas que se recogían de la calle, que las familias no querían, no aceptaban, eran puestas en el mercado, eran llevadas a la calle, alguien las recogía, las criaban y en cierta edad las llevaban a prostituirse, al igual que los gladiadores. Los gladiadores eran en una medida esclavos que habían sido criados desde niños para eso. ¿Y de dónde los sacaban? De las familias que los desechaban, que decían: no lo quiero. Ahora tú podrás pensar y decir: ¡ay, qué bárbaros! ¡Qué cultura tan horrible! Pero te digo una cosa, estamos viviendo lo mismo actualmente.
30,000 a 50,000 niños cada año son usados para pornografía. Actualmente. La presión allá afuera en este mundo es real. El 70% de los padres de familia encuestados, le hicieron una encuesta, una revista, les preguntaron, ¿volverías a tener hijos? Dijeron, no. 70%. Dicen los sociólogos que 1 de cada 3 niños que nace es un hijo no deseado. Los niños están en graves problemas. Tus hijos. Y mire, no tengo tiempo para hablar de esto y podría hablarle toda la tarde. Pero la sociedad se está acabando a nuestros hijos. Ante tu mirada, bajo tus narices. La pornografía, las drogas, la mala influencia. Influencia. No. Esa es otra. La mala influencia. ¿Cómo me hago bolas con la influencia y la influenza? Ja. Las malas compañías. Hace unos 2 años atrás hice un estudio, me puse a investigar y descubrí que actualmente hay tribus urbanas. No tenemos tiempo de hablar de eso, pero sus hijos, nuestros hijos, están expuestos a cosas que muchos de ustedes ni siquiera saben qué está pasando. Por eso la Biblia habla y marca enfáticamente, padres, Efesios 6:4. Y me voy a detener en esa nada más, donde dice padres. Vamos a estudiar Efesios 6:4, no nos vamos a mover de ahí, vamos a ir a diferentes lados, pero ahí vamos a estar. Efesios 6:4 y dice padres, y le habla a ambos. Y tú me podrás decir, no hay un padre, solo estoy yo. No hay un papá. Por las circunstancias que sean, por las circunstancias que hayan sido, por lo que haya pasado. La Biblia primeramente establecemos, ve la paternidad en 2, papá y mamá. Proverbios 4:3. Yo también fui joven, era el pequeño de papá y el hijo querido de mamá. Proverbios 1:8. Hijo mío, escucha a tu papá cuando te corrige y no ignores lo que te enseña tu mamá. Ambos. Y tú podrás decir, no se pudo, algo pasó, algo sucedió, no hay papá, solo estoy yo. Ok, yo te quiero decir otra cosa. En la medida que te sea posible, con tu ex, ponte de acuerdo y dile, a lo mejor tú y yo no pudimos, no se pudo, pero en la medida que te sea posible, dile, vamos a educar a nuestros hijos en esto y ponte de acuerdo. Porque un monstruo de 2 cabezas no puede sobrevivir. Una casa dividida no se puede. Porque tú podrás decir sí y él podrá decir no. ¿Y sabes con quién se van a ir los niños? Con el que diga que sí, con el que les convenga. Entonces ponte de acuerdo. La palabra nos manda a ambos padres a realizar la tarea de educar a nuestros hijos. Fíjate que hubo un estudio de la Universidad de Harvard en Estados Unidos que dio como resultado en 90% de, ¿cómo se dice?, de acierto. El 90% acertaron al 90% en el estudio que hicieron. Es un estudio que llevó varios años y lo dividieron en varias etapas. Y el resultado fue este: 4 factores esenciales para prevenir la delincuencia. Hicieron un estudio y después de varios años de haberlo hecho, de estarlo realizando, se dieron cuenta de 4 factores esenciales para prevenir la delincuencia. Número 1, la disciplina justa y firme y consistente del padre.
Para prevenir la delincuencia en los jóvenes, una universidad de Estados Unidos realizó un estudio en varios niños y al final de varios años, 4 puntos dijeron: estos son los que creemos que son esenciales para evitar que el niño sea un delincuente. Número 1, la disciplina justa, firme y consistente del padre. Número 2, la supervisión de la madre en el hogar, sabiendo siempre dónde están los niños, sabiendo qué hacen y estar disponible para ellos. De los 4 puntos esenciales para que un niño no se convierta en un delincuente, según la universidad, dijo: número 1, la disciplina firme, constante del papá. Número 2, que la mamá esté siempre vigilándolos. ¿Sabe lo que es supervisión? Es tener una supervisión. Es así de, desde acá te estoy viendo, ¿me entiende lo que le digo? Así como ojo biónico. Sé lo que estás haciendo, te estoy viendo. Número 3, la conexión de la familia, el tiempo que pasan juntos. ¿Usted ha escuchado hablar del Yom Kippur de los judíos? Un tiempo al final del año, en cierta etapa del año, más bien porque ellos tienen un calendario diferente, se reúnen y se piden perdón uno a otro. Es el tiempo del perdón. ¿Sabe qué puede hacer? Puede reunir a su familia. Ya se va a acabar el año, primeramente Dios, en unos días terminaremos el 2014. Usted puede reunir a su familia. Nosotros lo hicimos hace algunos años atrás. Nos sentamos a la mesa y nos pedimos perdón uno a otro. Perdóname por lo que te he hecho. Si te ofendí, te lastimé, perdóname. El tiempo que pasemos juntos es muy importante, muy esencial, muy, muy importante. Y número 4, la conexión. Número 4, los padres constantemente demostrando afecto entre ellos y hacia los demás con frecuencia. 4 puntos esenciales según la universidad para que el hijo no se convierta en un malviviente. Que el padre lo discipline, que la madre lo supervise, que haya una conexión entre la familia y que los padres constantemente se demuestren cariño, amor, respeto entre ellos y hacia los demás, hacia los hijos también. Ambos padres deben estar involucrados en este maravilloso privilegio de educar a los hijos. He escuchado hombres que le dicen a sus mujeres: eso te toca a ti, tú edúcalo, tú hazlo. No, la Biblia dice ambos, dice padres. He visto muchos casos donde el papá está fuera todo el día, donde el papá trabaja lejos y viene cada qué tiempo, regresa, y cuando viene la lista de la queja así, tremenda. Y entonces el papá se dedica a corregir a los hijos, a gritarles, a decirles, y entonces los hijos dicen, un momento piensan y dicen: que no venga. Si va a venir nada más para estarnos gritando y lastimando, que no venga. Allá que se quede, nada más que mande la lana, eso sí, pero que no venga. Padres, si queremos educar a nuestros hijos de acuerdo a lo que dice la Biblia, tenemos que ponernos de acuerdo. Tenemos que sentarnos y hablar, y tenemos que cerrar la puerta, y cuando ellos no escuchen, ponernos de acuerdo y decir: ¿qué vamos a hacer? ¿Cuándo vamos a corregir? ¿Cuándo será el momento? ¿Y en qué será? ¿Qué vas a corregir tú? ¿Qué voy a corregir yo? ¿Cuándo te toca a ti? ¿Cuándo me toca a mí? Porque yo no puedo ser la mala todo el tiempo, pero también yo no puedo ser el malo todo el tiempo. Hay momentos donde entra el papá y hay momentos donde entra la mamá para corregir. Eso es de ambos. Hombres, usted no puede decir: a mí me toca ir a traer el alimento, el sustento, yo voy, y tú te encargas de los chamacos. No, esto es de ambos. Porque ¿sabes qué? A final de cuentas, cuando llegues con el Señor te va a decir: a ver, papá, cuentas tú y yo. Y tú podrás decir: no, pues no les faltó nada, siempre tuvieron que comer, siempre. Sí. Esa era tu obligación.
Pero también tu obligación era ver por ellos, enseñarles la palabra, enseñarles de mí. Efesios 6:4 dice, la otra parte del versículo: padres, no hagan enojar a sus hijos. Y así es como la palabra de Dios resume lo que no quieres hacer. Tú no quieres que tus hijos se enojen contigo. No quieres que sean amargados y hostiles, y no quieres que se vuelvan en tu contra y todo lo que tú valoras para ellos. Y entonces, ¿cómo puedes crear un hijo que no se amargue o que no se frustre o que no se convierta en un delincuente? O sea, ¿cómo le hago para que mi hijo no esté así? Y a diferencia de lo que muchos podrían creer, muchos podrían decir, bueno, para que no se enoje, y muchos hacen esto, para que no se enoje, ¿qué quieres? ¿Esto? Sí, ten. ¿Quieres esto? Sí, ten. ¿Quieres aquello? Ah, sí, ten. Y el resultado es totalmente lo contrario. Porque los hijos, en lugar de ser agradecidos y de decir, ay, sí, como tú me das, mamá, como tú me das, papá, lo que tú me digas, yo te obedezco en lo que tú quieras, sí, sí, y le hablas y corre, ¿verdad? Casi se tropieza por venir a obedecerte. Es la mentira más grande. Escucha, si tú consientes a tu hijo desde la infancia, dándole todo lo que desee, si te ríes cuando dice groserías, cuando hace algo mal, cuando en lugar de disciplinarlo físicamente con la vara, solamente le llamas la atención, si nunca le das una instrucción espiritual y dejas que él decida por sí mismo, como lo hemos dicho, ¿verdad? Si te dice, no quiero ir a la clase, tú le dices, ok, está bien, aquí quédate, nada más calladito, Pero si mañana lunes te dice, no quiero ir a la escuela, casi lo matas y lo cuelgas y le dices, ¿cómo no vas a ir a la escuela si tienes que aprender y ser alguien en la vida? Y entonces, las cosas así del mundo y las cosas de Dios así. Si le recoges todo lo que deja tirado, libros, zapatos, ropa, si le enseñas a depender de ti, de tal manera que aprenda a echarle la responsabilidad a otros, de tal forma que sea irresponsable toda tu vida, para que cuando ya no estés con él o con ella, el alcohol o las drogas te reemplacen. Si solamente te pasas criticando a su mamá o a su papá constantemente para que pierdan el respeto por él o por ella, si dejas que lea cualquier material impreso que caiga en sus manos, si nunca dejas que sufra las consecuencias de su comportamiento, porque siempre lo estás rescatando de todos los problemas, si siempre dependerá de ti, prepárate, porque vas a tener muchos problemas. Es más, no gobiernes su vida, deja que él gobierne la tuya. Mantén siempre frecuentes disputas en presencia de tus hijos. Peléate con tu esposo, con tu esposa, grítale, dile hasta de lo que se va a morir cuando estén tus hijos. Deja que ellos escuchen y vean para que sepan cómo deben defenderse. Dale al niño todo el dinero que desee para que gaste, no le permitas que se lo gane por él mismo. Todos sus caprichos satisfácelos. Ponte en contra de todos los que se ponen en contra de él, los vecinos, los maestros, los policías. Ah, cuidado y un maestro te mande a traer porque tu nene hizo algo mal. Te vas a acabar al maestro, porque ¿cómo se atreve a pensar siquiera que tu hijo hizo algo malo?
Cuando se meta en verdaderas dificultades, discúlpate diciendo, es que nunca pude hacer nada con él. Y alábale su apariencia más que su carácter. Qué guapo estás, mijo. Pero qué flojo es. Eso debe ser un equilibrio, amada familia, porque la verdad es que debe haber disciplina, pero por el otro lado debe haber un equilibrio de amor. Porque yo conozco ambos extremos. Conozco gente que ni fuma a sus hijos. ¿Y tus hijos? ¿Quién sabe dónde? Ahí andaban. ¿Quién sabe dónde están? ¿Y quién sabe qué andan haciendo? Pero por el otro lado, conozco gente que es sobreprotectora. Quieren encerrar a sus hijos en una burbuja tal que ni el viento los toque. Te digo que me da risa ver a los padres primerizos, porque se cae el bebé, ¡uy! Corren, y casi se caen ellos. ¿Y qué le pasó? No le pasó nada. Se espantan horrible y se les va el alma al cielo y no le pasó nada. Y aquel que no se ha raspado, no se ha golpeado, no ha vivido, ¿no es cierto? Nuestros hijos se van a tropezar, se van a caer, se van a quemar, se van a machucar. Pero no solo eso, sino también la sobreprotección de muchas otras formas. Lo único que hace es frustrar y enojar a un niño. Debe haber un equilibrio. Otra cosa que debemos cuidar, amados, es el favoritismo. El favoritismo dentro de la familia es terrible. Por ejemplo, Isaac favoreció a Esaú por encima de Jacob. ¿Se acuerda de la historia? Si no la ha leído, léala ya en Génesis. Pero Rebeca, la mamá de ellos, favoreció a Jacob por encima de Esaú. Y entonces uno tenía al suyo y la mamá tenía al suyo. Entonces el papá favorecía a uno y la mamá al otro. ¿Sabe qué causó? Casi se matan. El hermano dijo, a este me lo echo, este ya me hartó, ya me tiene hasta el copete, lo voy a matar. Y entonces la mamá dice, no, porque en un día voy a perder a 2 de mis hijos. ¿Quién tuvo la culpa? Ellos. Si un niño siente que amas más a otro en la familia, es una experiencia frustrante. Otra de las cosas que tenemos que cuidar, familia, es los objetivos no realistas. Algunos padres literalmente aplastan a sus hijos con la presión de sobresalir en la escuela, en los deportes, en la música, en las actividades que ellos hacen. Y esto frustra a los niños cuando no alcanzan esa meta. Y lo único que hacen es lograr que se enojen y se frustren. Otra cosa que le hace mucho daño a nuestros hijos es ser condescendientes. ¿Sabe lo que es eso? Ser condescendiente, ser permisivo, permitirle todo lo que quiera. Hágale creer que estará de acuerdo con ellos en todo lo que hacen. Y cuando se dé cuenta que la gente de allá afuera no los trata igual, se van a frustrar, se van a sentir avergonzados y enojados. Esa es la generación que existe hoy en día. Jóvenes que creen que pueden tratar a todos como tratan a sus papás. Hay jóvenes actualmente que creen que a sus maestros los pueden tratar y hablarle como le hablan a sus papás o a la señora que trabaja en su casa. Y cuando se topan con alguien que no es así, que no los obedece y que no les cumple los caprichos que ellos quieren y tienen en casa, entonces se ofenden, se frustran, se enojan. Cuando son confrontados con alguien que no les obedece, se frustran. Cuida el desaliento en la vida de tu hijo, la falta de entendimiento y recompensa.
Atiende cuando Él te diga algo. Escucha cuando tu hijo te hable. Abre tu corazón. Recompénsalo. Generosamente, con amor. Dale tu aprobación y tu honor cuando haga algo bien. Haga algo bien. Sé paciente con él, o se sentirá derrotado y desalentado. Mi hijo Josué trabaja conmigo. Y cuando estás aprendiendo algún oficio, cometerás errores y a veces horrores. Y la verdad, a veces salen más caras las cosas cuando le das a alguien que está aprendiendo a hacer las cosas. Y es como una inversión que haces. Depende de nosotros si hacemos que nuestros hijos se frustren, se enojen o abracen la enseñanza que les damos. Tú pones a tu hija a lavar los trastes y luego vas y le revisas y le dices, mira, están bien cochinos, no sabes pues no sabe, está aprendiendo. Si en lugar de decirle, no sabes, mira cómo los dejas de sucios, en lugar de eso le dices, bueno, mira, la próxima vez lo haces mejor, mira, y le animas Es un equilibrio, familia. Ser papá no es fácil. Es de las tareas más difíciles que hay en el mundo. Ocúpate de ellos. Muchos los tratan como si les estorbaran y no quieren hacer nada con ellos. Deja que tus hijos se equivoquen. ¿Alguna vez tu hijo ha tirado la leche en la mesa? Acababas de poner el mantel que acabas de lavar y te tiró el chocomil. ¿Y qué le dijiste? ¡Ay, otra vez! Tenías que ser tú. Hace muchos años atrás mi esposa y yo nos pusimos de acuerdo. Cada vez que se rompa un vaso en la casa o un plato, no vamos a discutir por el vaso o el plato. Y cuando uno de nuestros hijos rompe un vaso, rompe un plato por accidente, no le decimos, ¿otra vez? Lo primero que le decimos, ten cuidado, no te vayas a cortar, trae algo, recógelo, tíralo a la basura y continúa. El corazón de tu hijo vale 100 millones de vasos. Cuando le enseñes a manejar a tu hijo, si tu hijo raya tu coche o tira tu moto, el corazón de tu hijo vale mucho, 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 mucho más que eso. Nunca los abandones. Absalón odiaba a su padre David. Aun cuando Absalón fue y mató a su medio hermano, David no hizo nada. Nunca fue y lo confrontó, nunca fue y nunca hizo nada. No uses palabras abusivas contra tus hijos. El abuso verbal es una cosa terrible. Palabras de enojo, de sarcasmo, de burla. Terrible. Hemos hablado de esto en otras ocasiones. Cuando te refieras a tus hijos, no abuses de las palabras. Lo que tú como padre le digas a tus hijos los marcará por el resto de su vida. Pepe se casó y tuvo a su hija y llegó su mamá, y cuando vio a su mamá por primera vez, a la nena, la cargó y le dijo a Pepe, mira qué hermosa está Pepe, mira qué hermosa niña, cómo de alguien tan bruto y estúpido como tú puede salir algo tan hermoso. Y a Pepe se le rodaron las lágrimas y le dijo a su mamá en ese momento, mamá, siempre me has dicho tonto, me has dicho estúpido, me has dicho bruto y siempre has lastimado mi corazón. Y la mamá se quedó fría y dijo, yo no pensé que te lastimara.
¿Acaso usted cree que no lastima a sus hijos cuando usted les dice como les dice? Estamos para dirigir a nuestros hijos, para corregirlos, no para abusar de ellos. Por último, no abuse físicamente. ¿Alguna vez le ha tocado escuchar o ser parte de algún problema cuando un hijo en la escuela es molestado físicamente por otro, en el sentido de que le pega, le quita el lunch, lo empuja y le dice de cosas y tú como papá te frustras, ¿verdad? Y dices, ¡uy, chamaco! Normalmente los niños que abusan de otros niños, que los empujan, les pegan y les dicen de cosas, son niños que son abusados físicamente en su casa. Efesios 6:4, padres no hagan enojar a sus hijos, sino edúquenlos con la disciplina. Proverbios 29:15 dice, con la vara y la corrección se aprende, pero el hijo malcriado avergüenza a su mamá. Se lo voy a volver a leer. Con la vara y la corrección se aprende, pero el hijo malcriado avergüenza a su mamá. Este hijo malcriado es un hijo abandonado a sus caprichos. Es un hijo al que no se le presta atención. La falta de disciplina, la falta de amor, la falta de atención. Y le voy a dar el punto clave de la educación en la vida de todo ser humano. Escuche lo que le voy a leer. Dice Proverbios 4:23, y este es el meollo del asunto. Proverbios 4:23 dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. El grave problema, amada familia, de todos básicamente son dos cosas esenciales, dijimos. La externa, lo que la gente alrededor dice, haz esto, haz el otro, yo pienso, yo creo, edúcalo así, no le hagas asá. La presión externa y la presión interna, lo que cada uno de nosotros traemos aquí. Y eso que traemos aquí es una naturaleza caída, es un problema de pecado, es un asunto de vida que viene del corazón. Por eso Mateo 7:21 dice, porque del interior de la gente, o sea, de la mente, salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, el robo y el asesinato. En otra versión dice del corazón. Lucas 6:45. El que es bueno lo es en su corazón y habla lo que tiene ahí. De igual manera, el malo lo que es en su corazón y habla de lo que tiene ahí, porque las palabras revelan lo que hay en el corazón. Escuche lo que le voy a decir. En otras palabras, usted no está tratando con problemas de comportamiento. Usted está tratando con el corazón. La conducta no es la cuestión crucial. Cambiar el comportamiento de su hijo no es la cuestión crucial. De hecho, un cambio en el comportamiento sin un cambio en el corazón no es más que hipocresía. El cambiar el comportamiento de su hijo no es la cuestión crucial. Un cambio de comportamiento sin un cambio de corazón no es más que hipocresía. Es una farsa, porque el pecado y la rebelión siguen ahí y solo se retrasa en cuanto a su expresión. Todo el comportamiento, toda su conducta está vinculada a la actitud del corazón. Así que los padres debemos fijarnos en el corazón de nuestros hijos. Debemos ayudar a nuestros hijos a entender lo pecaminoso que hay o que es nuestro corazón. Así que la crianza de los hijos debe apuntar hacia el corazón, porque el problema de nuestros hijos no es la falta de madurez o de experiencia. El problema de nuestros hijos es que tienen un corazón malo. Y usted podrá decir, como toda mamá, no, mi hijo es bueno. No, mi hija es buena. Pero la Biblia dice que todos somos malos.
No. Mi hijo es la excepción. No. Mi hijo es muy lindo. No se trata de que sean educados y respetuosos. No es ni siquiera para que se comporten de una manera moralmente aceptable. No es para que sean obedientes. No es para darles a usted como padres el poder decir: qué orgulloso me siento de que mis hijos sean tan educados y hayan destacado tanto. El objetivo de la crianza de los hijos, ¿saben cuál es? La salvación de sus almas. Cuando Dios nos permite tener hijos y nos encomienda a esos pequeños, nos encomienda que los llevemos a la salvación de sus almas. ¿Cómo? Conducirlos a los pies de Jesucristo para que sean salvos. En otras palabras, tú y yo tenemos que enseñarle a nuestros hijos a obedecer a Dios. No se trata de que tengas hijos lindos y buenos, y es que es doctor, y es que es abogado, y no, mi hijo ha destacado, y vieras, qué lindo es mi hijo, y hasta me da un semanal, y me viene a visitar en Navidad. No, mi hijo es muy bueno, tiene un matrimonio extraordinario, y vieras cómo lo quieren sus hijos, wow, yay, yupi. Esa no es la función principal de la crianza de los hijos, es la salvación de sus almas. Cualquier objetivo menor es solo la modificación del comportamiento. Por eso Efesios 6:4 dice: padres, no hagan enojar a sus hijos, sino edúquenlos con la disciplina y la enseñanza del Señor. Ahora, le voy a decir algo que estoy seguro que la gran mayoría de nosotros, y reitero, la gran mayoría de nosotros nunca ha hecho. Y yo soy el primero. Nuestros hijos necesitan saber que son pecadores. ¿Alguna vez le has enseñado tú a tus hijos: eres un pecador? Yo no lo hice. ¿Alguna vez tú le has enseñado a tus hijos acerca de la importancia de conocer la verdad del pecado, de la muerte, del infierno? ¿Le has predicado a tu hijo en por lo menos un 75% de la ley y el juicio y el 25% de la gracia y el perdón? ¿Le has hecho entender a tus hijos que necesitan mucho más que conocer a Jesús como su amigo? Necesitan conocerlo como ese Dios santo y justo que Él es. Porque lo primero que les decimos a nuestros hijos cuando están creciendo, cuando son pequeños, y les empezamos a hablar de Dios es: Jesús es tu amigo y Jesús te ama. Y entonces ¡brum!, traemos toda la ley y todo lo que Dios dice en su palabra a otro nivel. Y nuestros hijos empiezan a caminar en su relación con Dios, viendo a Dios como su amigo y no temiendo a Dios como lo que Él es, Dios santo y justo. Y no aprenden nunca a temerle. Y tú dices: no, a Dios no hay que temerle. No, sí, la Biblia dice que a Dios hay que temerle. ¿Sabes qué es eso? Respetarle. Eso dice, eso se hace. Dice que no, es no entonces. El problema es que a nuestros hijos les enseñamos al revés. Bajamos los estándares de Dios a tal forma que ellos entiendan que Jesús es su amigo, y entonces luego empiezan a crecer y ven a Dios de manera horizontal y lo empiezan a tutear y lo empiezan a tratar como su amigo y le empiezan a decir qué hacer. Y esto no me gusta de ti, Jesús, me gusta esto, pero esto no, y quiero esto y quiero el otro. Y nunca lo ven como Dios en el cielo, justo, santo, que no admite pecado. Así que nuestros hijos necesitan saber que Dios está airado, enojado todos los días contra los que pecan. ¿Cómo? Sí, el Salmo 7:11. El Salmo 7:11 dice: Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Y el versículo 12 dice: si no se arrepiente,
Él afilará su espada. Armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Hay consecuencias para aquellos que no se arrepientan. Cuando tú y yo tomamos el tiempo para evangelizar a nuestros hijos de manera correcta desde que son pequeños y les mostramos la maldad que hay en su corazón y les decimos: debes aprender a conocer a ese Dios que está en el cielo, que está airado contra el pecado, y le enseñas que Adán en el huerto del Edén una sola vez pecó y para afuera, y le dices: esa es la forma en que Dios ve el pecado, entonces tus hijos van a decir: ah, no, con Dios no se juega. Así es, Señor, con Dios no se juega. Y entonces se empiezan a alinear y entonces les empiezas a decir cómo y qué deben hacer, pero no lo hemos hecho. No lo hemos hecho. También necesitan entender que si ponen su confianza en Jesús, sus pecados serán perdonados y que no tienen por qué temer y que pueden vivir con la esperanza y la alegría de ir al cielo. Pero la primera tarea que tenemos como padres no solamente es disciplinarlos físicamente y conducirlos para que se comporten bien ante la sociedad. ¿Se acuerdan que vimos que Jesús crecía en gracia para con los hombres y para con Dios? Sino también deben crecer en conocimiento de Dios y en su palabra. Hay una historia que a mí me encanta. En el Antiguo Testamento hubo un hombre llamado Elí, sacerdote de Israel. Elí era el sumo sacerdote y tenía por hijos a dos que habían heredado la función de su padre. Estos sacerdotes, hijos de Elí, dice la Biblia que cuando el pueblo iba a ofrecer sacrificio, los sacerdotes tenían por costumbre pedirle a la gente que les diera algo de lo que se iba a ofrecer, pero estos eran abusivos y abusaban a tal grado que le quitaban a la gente de más y la gente se quejaba. Iban y le decían al papá: oye, tus hijos son gandallas. ¿Usted sabe lo que es ser gandalla? ¿Sí? Son gandallas tus hijos. Primera de Samuel 2:22. Escuche lo que pasa. Elí, este sacerdote, era muy anciano. Con frecuencia oía sobre las cosas que sus hijos les hacían a los israelitas en Silo. Y también que sus hijos se acostaban con las mujeres que servían a la entrada de la carpa de reunión. Él les dijo a sus hijos: el pueblo me cuenta todo el mal que ustedes hacen. ¿Por qué actúan así? Fíjate con qué palabra se refiere a ellos. Déjense de eso. El pueblo del Señor está hablando mal de ustedes. Si alguien peca contra otro ser humano, tal vez Dios le ayude, pero si alguien peca contra el Señor, entonces ¿quién va a poder ayudarle? Pero como los hijos de Elí se negaron a escucharlo, el Señor decidió matarlos. ¿De qué te sirve ganar el mundo entero si pierdes tu casa? Los hijos de Elí, hijos del sacerdotes, hacían cosas que no debían. Y porque su padre, Elí, no les estorbó, no los corrigió, no los puso en su lugar, no hizo algo, pasó lo mismo que con David y Absalón. Absalón se rebela contra su padre el rey y atenta contra él para derrocarlo. Levanta a un grupo de hombres y van contra el papá, y cuando Absalón está atentando contra su padre, Dios decide actuar y dice: se acabó, ¡pum!, y lo pone en su lugar. Dice que se queda prensado de la greña que tenía, porque era un mechón muy bonito, dice la Biblia, entre unas ramas, pasa por debajo de un árbol y se queda prensado ahí. Llegan los soldados de su papá y dicen: ah, míralo, aquí está, y lo matan. Los hijos de Elí, haciendo lo que ellos pensaban que estaba bien, no obedeciendo a su padre, salen a la guerra y en la guerra los matan. Dios, dice, decidió matarlos. No fue a causa de algo que Él hizo con ellos,
fue por lo que no hizo Él con ellos. El objetivo no es modificar su comportamiento, el objetivo es que Dios cambie su corazón. Así que prediquémosle a nuestros hijos para que reconozcan a Jesucristo como su Señor, para que teman y vivan de acuerdo a sus estatutos. Solo Él puede cambiar sus corazones, sí, pero debemos dedicarle tiempo para que disciplinemos a nuestros hijos a ajustarse a la ley de Dios. Por eso era que es tan importante lo que les decía yo: cuando tu hijo peque contra la palabra de Dios, no dudes en corregirlo. Cuando tu hijo haga algo que la palabra de Dios dice que no debe hacer, disciplínalo físicamente. Si no, Dios lo va a hacer. Recuerda, nuestros hijos son ignorantes del Evangelio. Nuestros hijos, y se lo digo con todo cariño, y mi plan no es ofenderle, nuestros hijos son egoístas, orgullosos, frívolos, influenciados por el mundo, afectados por los malos amigos. Ellos no entienden ni quieren la bendición, no la conocen. Por eso Deuteronomio 6, 6 y 7 dice: recuerda siempre estos mandamientos que te doy, enséñaselos a tus hijos y háblales sobre ellos cuando estés en tu casa, cuando camines, cuando te acuestes, cuando te levantes. En otras palabras, en todo tiempo, en todo momento, habla con ellos sobre esto. Diles acerca del juicio, de la gracia, del perdón, de la salvación. Los niños no pueden ser relegados, no puedes decirle hasta que él crezca que tome su decisión. Es un peligro eso. Debemos comenzar cuanto antes a hablarles acerca de esto. Y no ablandes el mensaje. No menosprecies la palabra de Dios. No bajes los estándares. Háblales acerca del infierno y del juicio, de la sangre de Cristo, de la cruz, de la expiación de los pecados. No bajes el tono de la demanda acerca del compromiso con Cristo, de entregarse a su señorío. Necesitas enseñarles esto, necesitas enseñarles lo que Dios dice. No comiences con Dios te ama y quiere ser tu amigo. No. Comienza diciéndoles lo que dice la Biblia acerca de Dios. Por ejemplo, Levíticos 11, 44, porque yo soy el Señor su Dios, purifíquense y manténganse santos, porque yo soy santo. Así que ustedes no deben contaminarse por causa de algún insecto que se arrastre por el suelo, porque lo mando yo, dice el Señor, que los saqué de Egipto para que ustedes pudieran ser mi pueblo. Sean santos como yo soy santo. Primera de Pedro 1:16, pues está escrito: sean santos porque yo soy santo. Cuando hable con sus hijos acerca de Dios, muéstrales que Dios es santo, que Dios odia el pecado. Tengo mucho que decir. ¿Me regala 5 minutos más? Éxodo 25. Yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. Enséñale a tus hijos. Enséñale a tus hijos el Salmo 1:5. Los malos no se levantarán en el juicio. Enséñale a tus hijos que Dios es Dios santo. Ahí es donde comienzas. Ahí es donde comienzas a predicarle a tus hijos. Dios es santo y Dios no tolera el pecado. Y cuidado cuando peques.
Muéstrales el pecado. Háblales acerca de pecados específicos, malas actitudes, palabras, mentiras, desobediencia, griterías, falta de respeto, deshonrar a sus padres. Háblales de las cosas en la vida. Háblales y muéstrales que no importa lo bueno que quieran ellos ser, porque muchos dicen, ya voy a cambiar, ya me voy a portar mejor. No se trata de eso. Se trata de que se den cuenta que por ellos solos no pueden, que necesitan a un Salvador. Marcos 2:17 dice, Jesús los oyó y les dijo, los sanos no necesitan médico, los enfermos sí. Yo no he venido a invitar a los buenos a que me sigan, sino a los pecadores. Muéstrele a los hijos, muestre a sus hijos cuánto necesitan a ese Salvador. Muestre a sus hijos que no importa lo que ellos hagan, no van a poder estar bien delante de Dios en sus propias fuerzas, sino necesitan a Cristo. Isaías 64:6 es un buen verso para esto. Todos nosotros nos volvimos como algo impuro. Todas nuestras obras justas son como una toalla higiénica sucia. Todos nosotros como una hoja nos marchitamos y caemos. Nuestros pecados nos arrastran como el viento. Isaías 64:6. Romanos 3:20, porque nadie consigue ser aprobado por actos de obediencia a una ley. La ley solo nos muestra nuestro pecado. En otras palabras, tú puedes intentarlo mucho, pero no vas a poder, necesitas de Dios. Hay mucho que decir todavía. Familia, si nosotros no enseñamos a nuestros hijos correctamente, nuestros hijos no van a conocer a ese Dios del que la Biblia habla. Le animo a que usted medite, piense, escuche lo que la Biblia dice y le enseñe a sus hijos correctamente. Yo sinceramente, en mi forma de pensar humana, sí creo que a los niños hay que apapacharlos y consentirles y abrazarles y amarles, y por supuesto que sí, pero hay que enseñarles que cuando están mal, están mal. Hay que crearlos en un temor reverente a Dios. Y le confieso, yo creo que la gran mayoría de nosotros nos hemos equivocado al no hacer esto. La gran mayoría de nosotros no hemos hecho esto. Enséñele a su hijo a ir a los pies de Cristo. ¿Con qué anticipación? Desde temprano, desde pequeños. Y hágalo todos los días de su vida. Lidere a sus hijos a la salvación. Llévelos a los pies de Cristo antes de que sus corazones se llenen de cosas que más tarde será difícil sacar. Vamos a orar. Incline su rostro. Señor, en esta tarde queremos agradecerte por el tiempo que nos has permitido. Qué privilegio y qué responsabilidad es ser papá. Señor, te pido que en el nombre de tu Hijo Jesucristo nos permitas la sabiduría que se requiere, la gracia, tu favor, para que hagamos el mejor papel posible contigo en la educación de nuestros hijos. Oro por cada uno de mis hermanos, Señor, que son padres, que son abuelos. Te pido que nos ayudes a conducir a nuestros hijos a los pies de tu amado Hijo Jesucristo. Danos, Señor amado, tu palabra. Permítenos escudriñarla, aprender y guiarles a toda verdad, siempre, en todo momento.
Perdónanos si no lo hemos hecho y perdónanos cuando nos hemos equivocado al hacerlo. En nuestras fuerzas, en nuestro pensar. Te pido, Señor, por nuestros hijos y te pido que nos ayudes a corregirles y te pido que hables al corazón de cada uno de ellos, que aprendan a amar tu palabra, a abrazar, Señor, tu verdad, a vivir en temor reverente hacia ti. Ayuda a nuestros hijos a conducirse sabiamente. Perdónales sus pecados, sus rebeliones y ayúdales a amarte y a buscarte con todo su corazón. En Cristo Jesús te doy gracias. Te pido, Señor, que nos ayudes a que esto sea una realidad en nuestras familias. Gracias por tu amor, tu paciencia y tu palabra.